defensa. El show donde las noticias se pelean, los titulares se contradicen y vos decidís quién dice la verdad. ¿Quién miente? ¿Quién miente? España dice que cumple. Cumple con sus compromisos, cumple con la Alianza Atlántica, cumple con la defensa de Europa. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos la acusa de no hacerlo. Y dentro del país, la oposición afirma que el gobierno está jugando con las palabras. Hoy vamos a contar la historia detrás de esa contradicción. Una historia que mezcla diplomacia, política interna y una cifra que se volvió símbolo, 5% del Producto Interior Bruto. Cumplir parece fácil, hasta que cada uno decide qué significa cumplir. Y en esa ambigüedad, todos encuentran una excusa perfecta para tener razón. Todo empezó a mediados de año, cuando la Organización del Tratado del Atlántico Norte elevó la vara. Propuso que los países miembros invirtieran hasta 5% de su economía en defensa, un salto enorme desde el histórico 2%. Mientras varios aliados aceptaban el desafío, el presidente Pedro Sánchez puso el freno. Dijo que España no asumiría ese compromiso, que era desproporcionado e innecesario, y que el país podía cumplir con sus obligaciones con un gasto del 2,1%. Reuters y The Guardian contaron que Sánchez defendió esa cifra como suficiente y realista. Argumentó que subir al 5% significaría restar recursos al bienestar social, a la educación y a la sanidad. Para el gobierno, la seguridad no se mide solo en tanques o aviones, sino en capacidades, en tecnología y en cooperación. La posición oficial era clara. España seguiría siendo un socio fiable, pero no se uniría a la carrera por el 5%. El discurso suena noble: más hospitales, menos misiles. Lástima que en Bruselas nadie paga la cuenta con buenas intenciones. La reacción internacional no se hizo esperar. A principios de octubre, Donald Trump, de nuevo candidato presidencial en Estados Unidos, acusó a España de aprovecharse de la alianza. Euronews relató cómo llegó a decir que el país debería ser expulsado de la OTAN si no aumentaba su gasto militar. Unos días después, Reuters informó que el expresidente fue más lejos, amenazó con imponer aranceles a productos españoles por no aportar lo suficiente a la defensa común. La crítica no venía solo de Trump. Dentro de la alianza, varios socios europeos mostraron incomodidad. La agencia Associated Press recordó que el año pasado España fue el miembro que menos gastó en defensa, apenas 1,28% de su economía, lejos del objetivo tradicional del 2% y aún más del nuevo listón del 5%. La percepción exterior era que Madrid estaba sacando ventaja de la estructura común mientras los demás asumían más carga. En Washington reclaman solidaridad, pero a la hora de pagar guerras ajenas, los socios preferidos son siempre los otros. Eso sí, cuando se trata de mandar la factura, ahí todos se acuerdan de España. Frente a esas acusaciones, el gobierno español respondió con una frase que repitió en cada foro: España cumple. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lo reafirmó en octubre durante una visita oficial a Pekín. Dijo que España es un aliado sólido y fiable, y que su compromiso con la OTAN está fuera de duda. Explicó que el país participa activamente en misiones internacionales en el Báltico, en África, y que aporta tecnología, personal y logística. No se trata solo de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta. El país publicó que, según el Ejecutivo, España puede ejecutar todos los planes de la alianza dedicando solo 2% de su economía, porque prioriza la modernización y la eficiencia. Y esa idea fue repetida en cada intervención de Moncloa: cumplir no significa gastar más, sino gastar mejor. Curioso, siempre que falta presupuesto, sobra retórica. Y mientras se cuentan los logros, el Excel sigue en rojo. Pero la letra pequeña del acuerdo con la OTAN dio lugar a nuevas interpretaciones. El país informó que España había conseguido una fórmula flexible: podría dedicar el porcentaje que considerara necesario, siempre que cumpla los objetivos de capacidades militares fijados por los ministros de defensa. En cambio, el diario ABC citó fuentes de la alianza que negaban cualquier exención formal. Según esas fuentes, todos los miembros están sujetos al nuevo objetivo del 5%, aunque algunos, como España, reciban más tiempo o adaptaciones. Esa diferencia de interpretación bastó para alimentar titulares opuestos. Para unos, España había conseguido una exención. Para otros, solo una prórroga diplomática. Y en el medio, una contradicción que el propio gobierno aprovechó para decir: cumplimos a nuestra manera. La OTAN habla de flexibilidad, el gobierno de autonomía, y los titulares de éxito. Al final, todos ganan, menos la coherencia.
Mientras tanto, dentro de España, la oposición multiplicaba sus ataques. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de debilitar la credibilidad del país ante sus aliados. El canal La Sexta recogió su declaración. El presidente ha comprometido el gasto militar de los próximos 10 años sin pasar por el Congreso, una patada hacia adelante. Feijóo insistió en que España debería aclarar si acepta o no el nuevo compromiso del 5%. El diario El País recordó que incluso después de que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, enviara una carta reconociendo la soberanía española para decidir su porcentaje, Feijóo mantuvo sus críticas. Para la oposición, el problema no era solo cuánto se gastaba, sino la falta de transparencia en cómo se tomaban esas decisiones. Desde la derecha más dura, Vox fue aún más tajante. Pidió elevar el gasto y acusó al gobierno de poner en riesgo la seguridad nacional para preservar el gasto social. La discusión sobre el presupuesto de defensa se transformó así en una batalla ideológica. El gobierno habla de responsabilidad, la oposición de patriotismo. Y mientras discuten quién ama más a España, la calculadora sigue esperando que alguien la use. Pero no solo la derecha levantó la voz. En el otro extremo del espectro político, los socios de coalición también mostraron su malestar. Sumar y Podemos, formaciones a la izquierda del Partido Socialista, denunciaron que incluso llegar al 2% era excesivo. El diario El Independiente recordó que el incremento del gasto militar desde 2023 había sido del 87%, lo que equivalía a 17.000 millones adicionales. Para estas fuerzas, aumentar aún más sería un error moral y económico. Querían menos armas y más recursos sociales. En esa pinza, la presión exterior por subir y la presión interior por no subir, el gobierno buscaba un equilibrio casi imposible. A la izquierda le preocupa el gasto militar, a la derecha, el prestigio internacional. Y al ciudadano medio, que a fin de mes el supermercado no parezca una base de la OTAN. Llegados a este punto, surge una pregunta simple y al mismo tiempo esencial. ¿Quién define qué significa cumplir? Para el gobierno español, cumplir es aportar capacidades concretas, participar en misiones, modernizar las fuerzas y alcanzar el 2%. Para Estados Unidos y varios aliados, cumplir es llegar al nuevo objetivo del 5%. Ambas partes dicen tener razón. La diferencia es que una se apoya en el concepto de eficiencia, y la otra en el de cantidad. Reuters lo resumió con claridad. España ejecutará los planes de defensa de la OTAN con 2% del PIB, mientras el resto de los socios avanza hacia el 5%. Una manera elegante de decir que el país juega en la misma liga, pero con reglas propias. Todos quieren ser el mejor alumno, pero nadie quiere hacer el examen. Y así, aprobar depende más del discurso que de las notas. La cumbre de junio dejó una imagen que valía más que 1000 comunicados. En la foto de familia de los líderes, Sánchez aparecía en un extremo, algo apartado del núcleo central. Associated Press destacó esa imagen y citó sus palabras: "La alianza gana, y España gana seguridad y estado del bienestar". Una frase pensada para la diplomacia, pero que muchos interpretaron como síntoma de distancia. Presente, sí, pero en su propio carril. En política internacional, una foto nunca es casual. Y cuando uno queda en la punta del retrato, suele ser porque el resto ya se agrupó con acento agudo sin esperarle. Las consecuencias de esta política se miden en 3 frentes. En el internacional, Estados Unidos mantiene su presión y no descarta medidas comerciales. En el europeo, algunos socios temen que España termine marginada de las grandes decisiones de defensa común. Y en el interno, el debate sobre el gasto militar se ha convertido en un espejo de la política española. La derecha acusa de debilidad. La izquierda teme militarización. Y el gobierno intenta convencer de que puede hacer ambas cosas a la vez. La paradoja es que pese al ruido, España ha incrementado su presupuesto militar de forma sostenida. Ha pasado de 1,28 a casi 2% en 2 años. Pero al negarse al nuevo listón, quedó bajo sospecha. Para algunos, un acto de coherencia social. Para otros, una señal de aislamiento. En resumen, todos gritan, más compromiso, pero nadie explica de qué tipo. Porque gastar más, no siempre es invertir mejor, salvo en titulares. Así queda planteada la contradicción. España dice que cumple. Cumple con su definición, con sus cifras y con su visión de la seguridad. Pero en el escenario internacional, donde las palabras pesan menos que los números, la pregunta sigue abierta. ¿Se puede ser aliado fiable sin aceptar las mismas reglas que los demás?
¿O el concepto de cumplir se mide simplemente en cuánto se gasta? Esa es la línea fina que separa el discurso del hecho. Y mientras el gobierno insiste en que España aporta lo que debe, sus críticos, dentro y fuera del país, siguen repitiendo lo contrario. Entre el 2% que promete y el 5% que le exigen, España se mueve en una zona gris, donde política, diplomacia y economía se confunden. Porque si algo ha demostrado esta historia, es que en el teatro de la geopolítica todos dicen la verdad, pero cada uno en su propio idioma. Así pasó, esto fue ¿Quién miente? Donde lo serio parece chiste y el chiste a veces es demasiado serio. Comenta, compartí y contanos. ¿Quién miente esta vez? ¿Quién miente?